tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Hoy comenzamos con una nota que hicimos junto al doctor Mariano Esperati, que es coordinador del grupo investigador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Privado de Comunidad, porque allí se realizó un trabajo, un estudio que le valió a la institución repercusión internacional. Compartimos ahora con ustedes la nota. El estudio consistió en aplicar dos tratamientos distintos para la insuficiencia respiratoria en los pacientes con COVID, realizados simultáneamente. Estos dos tratamientos eran dos tratamientos que existían previamente a la pandemia. Uno se llama oxigenoterapia con alto flujo, que consiste en dar oxígeno precisamente con eso, a través de una cánula especial que permite dar altos flujos de oxígeno conectado a esta cánula a un dispositivo. Esta era una manera relativamente novedosa de tratamiento de la insuficiencia respiratoria que se venía haciendo hace unos pocos años. Y por otro lado sabíamos que el hecho de poner boca abajo a los pacientes cuando estaban conectados a un respirador con insuficiencia respiratoria puede ser beneficioso, y de hecho lo es, y redunda en mejores resultados. Ahora bien, esto no estaba aplicado ni estaba tan claro que fuera igualmente efectivo en pacientes despiertos, en fases no tan avanzadas de la insuficiencia respiratoria. Entonces diversos grupos en el mundo comenzaron a aplicar estas terapéuticas combinadas. Sin embargo, todavía no había certeza sobre cuál era su eficacia. Fue así que nosotros, desde el inicio de la pandemia, este estudio se realizó durante la primera hora de la pandemia, nos reunimos con otros 5 centros de la Argentina, concebimos e hicimos un protocolo y lo aplicamos simultáneamente en los 5 centros, sistemáticamente a todos los pacientes que reunían determinadas características, es decir, básicamente que requiriesen altas dosis de oxígeno. Aplicábamos estos dos tratamientos simultáneamente. Lo hacíamos inicialmente con una intención de que fueran los dos tratamientos a todos los pacientes que tenían los criterios de inclusión. Y obviamente sucedía que algunos pacientes no toleraban la posición boca abajo durante tiempos prolongados. Lo que hicimos fue recolectar sistemáticamente los datos, observar. No se trató de un experimento, de un estudio, lo que llamamos un ensayo clínico, se trató de un estudio observacional en donde comparamos los resultados y a través de una serie de mecanismos estadísticos pudimos ajustar o intentar emparejar las características de ambos grupos. Esto lo hicimos, repito, a través de métodos matemáticos estadísticos, y de esa manera poder hacer comparables a las poblaciones. Vimos qué pasaba en términos de resultados clínicos, y lo que sucedió fue que el grupo que toleró estar boca abajo con el oxígeno a alto flujo durante más de 6 horas reducía significativamente las chances de tener que intubarse y progresar al respirador. Reducía esas chances en más de un 50% respecto del grupo que permaneció boca arriba. Y cuando esa tolerancia se podía sostener más en el tiempo y se permanecía más de 8 horas por día en la posición boca abajo, se reducían las chances de morir debido a insuficiencia respiratoria en más de un 50% comparado con el grupo que permaneció boca arriba. De nuevo, hicimos todos los esfuerzos para que los pacientes pudieran permanecer boca arriba, para permanecer boca abajo, perdón, en todos los pacientes. Esto fue sistemático. Lo que pasa que hubo una proporción, más o menos 30 y 35% de los pacientes que no lo podían tolerar, ¿sí? Estos resultados, de alguna manera, comenzaron a hacer un aporte y a hacer un aporte al conocimiento médico acerca de la eficacia. En ciencia nunca hay una última verdad y una única verdad, y esto significa un aporte al conocimiento que va a favor de la intervención simultánea de estos dos tratamientos, ¿no? Lo que podemos decir es que en los pacientes que nosotros evaluamos en los 6 centros de la República Argentina, 335 pacientes, los resultados fueron estos, y esto abona la posibilidad de que este tratamiento sea beneficioso y efectivamente pueda reducir, por un lado, posibilidades de intubarse y por otro lado, reducir las chances de morirse, ¿sí? En el caso de este estudio estamos hablando de pacientes que obviamente ya llegaron a una internación en unidad de cuidados intensivos. Ahora, lo que no podemos dejar de lado si hablamos de COVID es hablar de las recomendaciones, de qué es lo que tenemos que seguir haciendo para evitar llegar a contagiarnos.
A nivel micro, la proporción de pacientes que nosotros vemos es una proporción muy menor de pacientes en cuanto a proporción. La mayor cantidad de pacientes permanecen en sus casas o se internan y no van a la terapia intensiva. Es decir, nosotros hemos hecho algo para intentar reducir la intubación y la muerte. Esto es a nivel micro. A nivel macro es evidente que lo que tenemos que evitar por todos los medios es llegar a la terapia intensiva. Y para no llegar a la terapia intensiva no hay que enfermar. Y para no enfermar hay que vacunarse, es imprescindible, y los efectos que estamos viendo de la reducción en la proporción de casos graves actualmente en esta ola de la pandemia se debe indudablemente a las tasas de cobertura de vacunación que tenemos, que superan en la provincia de Buenos Aires el 80% con 2 dosis y el 90% con 1 dosis, tenemos un 25% de 3 dosis. Entonces, más de 4 meses de la última segunda dosis hay que vacunarse. Tengo una sola dosis, hay que vacunarse con la segunda y hay que conservar las medidas clásicas de distanciamiento social, barbijo tapando boca y nariz, y esto es imprescindible para que podamos reducir la chance de tener que llegar a terapia intensiva y de tener que llegar a las instancias de ser tratado con estos tratamientos que estamos haciendo, que son incómodos, que son, en fin, y que en esas instancias estamos en un riesgo muy alto de que nos vaya mal, ¿sí? Eso lo tenemos que evitar. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Cuando inicia el verano, también inicia la temporada alta de cuidados. Por eso en HPC queremos ofrecerte todos los consejos y tips para que disfrutes del sol, el calor y la playa sin dejar de cuidar tu salud. Hospital Privado de Comunidad, hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Continuamos con más Hablemos de Salud y ahora sí es el momento de ver una nota que hicimos junto a Lorena Canet Jurich. Ella es doctora en psicología e investigadora del CONICET, porque se llevó a cabo un proyecto de investigación que tuvo que ver con indagar acerca de la incidencia que tuvo el ASPO en los chicos en edad escolar. El objetivo principal de este estudio tuvo que ver con brindar herramientas no solamente a los docentes, sino también a las personas que tienen a su cargo tomar decisiones relacionadas con la educación. El proyecto que tenemos en las escuelas de Mar del Plata tiene que ver con un acuerdo que tenemos con la municipalidad del Partido General Pueyrredón de generar insumos de capacitación para darle a las personas que trabajan en las instituciones escolares herramientas para afrontar lo que fue la vuelta a las clases después de la pandemia. Sumado a eso hay un proyecto de indagar cómo ha ido siendo el cambio de las emociones a lo largo de la pandemia. Para esto vamos a arrancar en marzo un cuestionario específico que va a ser lanzado de manera online en conjunto con la gente de la educación del Partido General Pueyrredón. Esa es una parte, digamos que es la parte que se inicia nueva. Después, si querés te cuento, hay otra parte que es que a 2 días del ASPO, en el 2020, nosotros sacamos una investigación online que tenía que ver con indagar en ese momento cómo iban a cambiar las emociones en las personas a raíz de lo que fue el conocido como ASPO. En ese momento nosotros entrábamos en un ASPO bastante extremo porque se nos prohibía hacer un montón de cosas a nosotros y a nuestros hijos. Esa investigación fue longitudinal, que quiere decir que las personas contestaron esta encuesta varias veces, las mismas personas, lo cual nos permite hacer un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. Ese cuestionario fue respondido
por aproximadamente 17.000 personas y más o menos a mitad de ASPO, en lo que fue el mes de julio, agosto, decidimos preguntarles a aquellas personas de la encuesta que eran papás cómo estaban sus hijos, cómo percibían ellos el estado emocional de sus hijos. Y algunas cuestiones vinculadas a lo que nosotros denominamos compromiso escolar, que son las actitudes que toma el niño en relación a la escuela. En ese momento era la escuela totalmente en un contexto virtual de emergencia. Este cuestionario fue respondido por 1.200 papás que respondieron por niños de entre 3 y 18 años. Y después volvimos a lanzar esta encuesta a mitad del año pasado, es decir, durante el 2021. A su vez, hay otra parte del proyecto, como teníamos 100 mujeres embarazadas, hay un tesista del grupo que se llama Hernán López Morales, que lo que hizo fue un seguimiento igual longitudinal de las embarazadas, y estos bebés nacieron durante la pandemia y también se pudo indagar en cuestiones personales y emocionales de estos niños una vez que nacieron, digamos. Cuestiones vinculadas al desarrollo del lenguaje, la autorregulación, la cognición, etc. Así que más o menos ese es todo el proyecto. ¿Y con qué se encontraron? Porque ustedes fueron a hacer preguntas, un determinado cuestionario que era el mismo siempre, con determinados intervalos, ¿y qué se encontraron en la conducta y en lo que era esperable para los chicos de esa edad? Y las cosas que uno espera cambian en función de la edad de los chicos. En los nenes más pequeños, los que están haciendo el nivel inicial o un poquito más chiquitos, que estaban yendo a guardería, lo que se notó es como lo que nosotros denominamos conductas regresivas, es que algunas adquisiciones de hábitos y algunas adquisiciones evolutivas importantes durante esa etapa del desarrollo se vuelven como para atrás. Es decir, los nenes estos eran más dependientes emocionalmente de lo que eran antes de la pandemia, o algunas conductas adquiridas de rutinas, de hábitos, de un montón de cosas que llevan tiempo que el nene empiece a hacer autónomamente, como ir solo al baño, dormir toda la noche de corrido, se veían de alguna forma desfavorecidas. Después, en lo que es la etapa del inicio de la escolaridad, lo que es el primer ciclo, lo que se notó es dificultades en todo lo que era la atención y lo que es la hiperactividad, la capacidad de quedarse quieto. Esto ya te decía yo en el 2020, en pleno confinamiento. Y después en nenes de un poquito más grandes, ya llegando a la preadolescencia, se notó incrementos en todo lo que son los indicadores de ansiedad y depresión. También en los adolescentes, pero bueno, llamativamente los que fueron nuestros adolescentes del año pasado, el 2021, ya venían evidenciando incrementos. No quiere decir que estaban ni depresivos ni ansiosos, sino que en algunos indicadores que tienen que ver con estas variables afectivas, no, se notaba incrementos. En particular, nosotros le preguntamos a los papás cuánto cambió en algunas cositas, si duerme más o duerme menos, si se lo ve triste, si se lo ve menos comunicativo, que son todos indicadores de estas cuestiones que te digo. Quiere decir que de los principales beneficios que tuvo este estudio o este proyecto tiene que ver con esta información que es valiosísima al momento de, bueno, ahora cuando reincorporemos a los chicos a las clases, ¿cómo hacemos para dar respuesta a eso que pasa? La información es muy importante, sobre todo en nuestro país, que no suelen contarse con estudios epidemiológicos vinculados a la salud mental y nos permite tener un punto de partida, es decir, así estábamos. Y ese punto de partida ya a nosotros nos había permitido empezar a hablar de con qué nos íbamos a encontrar en el 2021. Los contextos cambiantes que estamos teniendo ahora en relación a todo lo que es la pandemia nos permiten predecir de alguna forma que la cosa, antes que mejorar, va a empeorar un poquito, sobre todo teniendo en cuenta cómo se han ido manifestando en distintos ámbitos que tienen que ver con lo escolar y con la atención clínica y la atención psicopedagógica, el fonoaudiológico y los terapistas ocupacionales, que se han visto sumamente demandados de este tipo de servicios. Entonces nosotros ya sabemos que este año va a ser como el año pasado y tenemos que empezar a implementar herramientas para seguir preparándonos, no pensar que esto terminó, porque nosotros ahora estamos viendo las consecuencias de un mundo que está cambiando. Y así nos lo tenemos que tomar, o no lo podemos dejar pasar por alto. Y el objetivo principal entonces del estudio es ese, darle a los docentes las herramientas necesarias para darle avanzar. A los docentes y a las personas que se encargan de hacer políticas públicas,
permitirles poner el foco ahí particularmente para que se ocupen de la salud mental y no ir corriendo nada más atrás de lo pandémico, digamos, de lo estrictamente sanitario, y tener un abordaje más vinculado a la salud mental y en relación a los niños un abordaje menos adultocéntrico. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Siviero Óptica, anteojos polarizados para pesca, lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Momento ahora en Hablemos de Salud de compartir una nota junto al doctor Simón Mina, quien en esta oportunidad comienza la nota hablándonos acerca de su experiencia con la nueva medicina y finalmente nos va a dar algunos tips para estos tiempos de transformación. Una breve historia del doctor Mina, porque a veces me preguntan en el consultorio ¿por qué hago esta medicina que hago? Siempre, desde muchos años, acabo de cumplir 40 años de médico, quise buscar cómo calmar el dolor a la gente, cómo calmarle el sufrimiento. Me recibí como médico ya por el 81 y tuve durante más de 10, 12 años trabajando en centros médicos clínicos. Pero me seguí formando en una medicina integrativa, con la acupuntura, la homeopatía, la medicina natural, una medicina que yo llamo nueva medicina en el mundo, la medicina del Dr. Hammer, que hemos hablado en este programa durante muchos años. La intención del estudio sigue estando todavía vigente, buscando encontrar una ayuda hacia el otro. El tema de hoy no puede salir del ambiente que estamos envueltos. Las personas en el consultorio, de 10, 9 me van a hablar del virus, del COVID y cómo esto está impactando en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Desde el primer día he comentado en este programa que era muy importante el huésped, y el huésped somos nosotros. Entonces, la capacidad de transformación que tengamos, vamos a usar una palabra, la capacidad de resiliencia que tengamos frente a esta situación nos va a generar que quedemos muy maltrechos con toda la situación que estamos viviendo, o que de esta situación incierta, dolorosa, que entendemos poco, salgamos fortalecidos. Permítanme que se los explique. La resiliencia es como ese junco que se mueve a través del viento y no se parte. El viento a veces son nuestros estados emocionales, nuestra ira, nuestro enojo, el fantasma, nuestros miedos. ¿Existen? Sí, existen. Pero el junco, cuando el viento se apague, cuando la epidemia, endemia se apague, vamos a volver a estar. Y quizás podemos estar fortalecidos. Un tema que siempre ocurre continuamente en el trabajo
es ir en búsqueda del pasado. Está bien, sí, la mente busca experiencias en el pasado, pero ¿para qué sirven? Sirven para mejorar nuestro presente. Si nos quedamos metidos en esta situación del pasado, ¿qué va a generar en el hoy? Mucho miedo. Y ya todos sabemos, y lo he explicado muchísimo, que ese estado emocional de temor, de pánico, que en parte todo el mundo viene, no solamente por el virus, por el COVID, sino por lo que está generándose alrededor. Ustedes fíjense en cada uno de ustedes, los cambios laborales, los cambios familiares que ocurren. Entonces tenemos que buscar pequeñas alternativas para poder seguir sobrellevando esta situación. Y tiene que ser en un plano tridimensional. Somos seres tridimensionales, básicamente. Somos seres físicos, somos seres emocionales. Esto ya no es un invento. Todos saben cómo está influyendo la emoción en su sistema inmunológico. Todos saben que el mismo virus a una persona no le hace nada y a otros los tiene muy maltrechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener actitudes activas, no solamente estar concentrados en mirar la televisión. Y algunos, en el breve tiempo que tengo, les voy a seguir tirando algunos tips, algunos elementos. Es fundamental el movimiento físico. No lo duden, está totalmente estudiado. La descarga física, esta puede ser dentro de su casa, en un lugar al aire libre, no importa cómo, pero necesitamos descargar esa tensión a través de algún tipo de actividad física, no exagerada. No es que tenemos que andar en bicicleta 40 kilómetros por día, no. Media hora por día para producir una descarga en nuestro sistema nervioso. Es fundamental ese tema. El otro tema que lo hemos charlado es poder dormir. Dormir no es una pérdida de tiempo, es la capacidad que tiene el cuerpo de desintoxicar mientras que estamos descansando. Millones de veces les he comentado que dormir, digamos, con una pastilla es un mal menor. Es decir, es importante tratar de que sea sin tanta droga para poder descansar. Cualquier animal descansa por sí mismo. Obviamente que en estas alternativas y en esta situación pandémica todavía aumentó la incapacidad de poder dormir. Al no poder dormir no podemos desintoxicar nuestra mente y nuestra cabeza y estamos en graves problemas. El otro problema es la nutrición. Ya sabemos que tenemos un cerebro, todo el mundo ya me cuenta, el cerebro, el intestino, hay un montón de neuronas en el intestino, es decir, que el intestino influye en nuestra cabeza, como nuestra cabeza en nuestro intestino, y hay otro órgano, el corazón también influye, no es que nuestra cabeza influye en el corazón, no, nuestro corazón influye en nuestra cabeza, eso lo dejaremos para otro programa, pero es muy importante, ustedes imagínense, no consumir tantos excitantes. Estamos dentro de la casa, todo el día estamos poniendo la pava, el mate, el café, esto. No nos conviene esto porque después al final del día veremos que también influye en nuestra capacidad para dormir. El elemento que siempre les digo, hacer silencio. Esto, es decir, apagar los aparatos electrónicos, celular, cualquiera va a un bar y ve que la persona está enfrente de uno, pero él está conectado con el celular. Esto es nocivo para nosotros y básicamente conectados con un estado de tensión, de nerviosidad, de noticias, que esto, que el otro, no nos hacen bien. Cuando queremos ir a la cama, tenemos que, por favor, desconectar. Tengo
infinidad de anécdotas donde le digo, no use el televisor cuando va a dormir. Me voy a dormir a las 11, a las 10 desconecto. Los aparatitos tienen una luz azul, hace que la melatonina que fabricamos en el cerebro se bloquee, entonces no podemos dormir. El otro elemento que lo hemos charlado también es respirar. Miren qué sencillo los tips, pero es cerrar los ojos y poder respirar. Si quieren llamarle meditación, llámenle como quieran. Lo importante es que lo practiquen, no que lo teoricen. Esto va en parte a tratar de paliar un poco el nivel de incertidumbre, de sufrimiento que estamos viviendo. Alguna vez les comenté que lo opuesto al miedo era el amor con uno mismo, el amor al respeto al uno, y ahí podemos salir de esta situación, quizás porque va a terminar, no lo duden que va a terminar, pero el problema es cómo salimos de esto, si vamos a salir debilitados o cada uno por sí mismo fortalecidos. No importa, sigamos usando el barbijo, pero mirándonos a los ojos. No puede pasar que una persona ayer me dijo, mientras que yo le hablaba, él miraba el celular, no importa quién. No, la mirada es fundamental para saber cómo está el otro. Quizás la palabra empatía, compasión, perdón, la tenemos que aprender a utilizar más. Quizás esta pandemia dolorosa, triste, que nos ha dejado enormes pérdidas, sirva para fortalecernos y ser mejores personas para el futuro. Un abrazo a todos. Seguinos también en Instagram. Somos hablemosdesalud.tv. Dr. Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata, amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Hasta acá llegamos con el Hablemos de Salud de hoy. Les proponemos ingresar en las distintas redes sociales que fuimos mencionando en el programa para poder volver a verlo en el momento y el lugar que ustedes quieran. Y también los invitamos a volver a vernos la próxima semana aquí en Somos, el canal número 7 de Flow en Mar del Plata y en el resto del país la señal 525. Hasta la semana que viene.